Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Buen día, mis lindas hermanas, bienvenidas a este segundo día de Dama Virtual. Estoy muy feliz de poder compartir con todas ustedes a través de estos medios este taller de subrayado bíblico con temas que serán de mucha importancia para todas nosotras. Le agradezco a Dios por esta oportunidad y también le agradezco a la hermana Katy Pollard por haberme permitido traducir estas lecciones. También agradezco a los hermanos de La Luz en mi Andar por invitarme a enseñarlas. Muy bien. En este taller de subrayado bíblico para nuestro día virtual de damas, vamos a estar viendo dos temas. ¿Qué es el subrayado bíblico? Tal vez muchas se preguntarán. Pues en este taller vamos a aprender a subrayar, a resaltar, a tomar notas en nuestras Biblias para cuando tengamos un estudio en particular. Les estaré explicando más acerca de esto. La hermana Katy Pollard tiene un estudio de subrayado bíblico que me gusta por varias razones. Me gusta porque aprendemos estudios bíblicos de referencia encadenados. ¿Qué quiere decir eso de encadenados? Pues bien, es cuando tomamos un versículo y de allí pasamos a otro versículo y de allí a otro y así sucesivamente, y ahí vemos cómo se forma esta cadena. Esta técnica, mis hermanas, nos ayuda a tener temas a mano para cuando queramos tener una motivación espiritual. También el subrayado bíblico hace que sea más fácil para nosotras poder encontrar versículos que puedan alentar a otras personas. Subrayar varios temas en la Biblia nos ayuda a que podamos estar siempre listas para tener ya sea un devocional o un estudio en cualquier momento. También nos ayuda a estar preparadas para estudiar con alguien tan pronto surja esa oportunidad. Y esta técnica, hermanas, es bastante fácil, así que vamos a aprender a hacerla. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a necesitar entonces? Pues bien, vamos a necesitar una Biblia confiable y con una buena traducción. La Biblia que yo utilizo es la Reina Valera 1960, pero la Biblia de las Américas también tiene una buena traducción. También vamos a necesitar un bolígrafo o una pluma con una muy buena tinta, que la tinta no nos manche al momento de que escribamos en las páginas de la Biblia, que así que cuando escribamos no se vea al otro lado. Y eso es lo que vamos a necesitar. Como les mencioné al inicio, vamos a estar viendo para este taller dos temas diferentes. Y el primero que estaremos viendo es una mejor versión de ti. Una mejor versión de ti. Muy bien. Tal vez alguna de ustedes hayan escuchado esta frase durante las últimas semanas. Y es que también casi todos la hemos estado diciendo. Una nueva normalidad. La han escuchado, ¿verdad? Y mientras podemos pensar en ¿cuándo volveremos a la normalidad? Tal vez, quizás alguna de ustedes haya sido como yo, que durante estos largos días de cuarentena hemos tenido tiempo para pensar en algunas cosas, hemos tenido tiempo para tener una reflexión personal. Realmente, mis hermanas, extrañamos reunirnos con nuestros hermanos, extrañamos esa convivencia, extrañamos adorar juntos y extrañamos esos cálidos abrazos. Aquí en Panamá aún no podemos reunirnos físicamente. El gobierno ha decretado que todos los fines de semana tengamos una cuarentena total, así que todos, como yo estoy segura que extrañamos todas esas cosas, pero sabemos y confiamos en Dios que pronto volveremos a estar todos juntos.
Tal vez también alguna de ustedes haya pensado en esa cantidad de tiempo de calidad. Y es probable que tal vez hayan pasado más tiempo con sus esposos, hayan pasado más tiempo con sus hijos, con sus padres. Tal vez también hayan pensado en esas prioridades que han surgido en nuestras vidas a medida que tomamos decisiones y hemos determinado en cómo vamos a pasar nuestro tiempo. Pero también es probable que durante estas últimas semanas nuestros horarios hayan estado al revés, ¿cierto? Tal vez también decidiste que no te sientes satisfecha con algunos patrones o prioridades que has creado y has tenido este tiempo para rehacerlos. Mis queridas hermanas, realmente esta es una oportunidad de oro para todas nosotras. Este es el momento perfecto para hacer cambios en la medida que entramos en esa nueva normalidad. No parecerá inusual seguir adelante y comenzar algo nuevo, así que mis hermanas, comencemos a hacer esos cambios. No sé si alguna de ustedes hayan hecho esos propósitos de año nuevo. Si es así, sabes que se trata de planificar metas durante el inicio del año. Son esos cambios que queremos hacer en nuestras vidas para mejorar en algunas áreas en las que necesitamos, en las que sabemos pues que necesitamos cambiar. Y hemos determinado cómo hacerlo mejor para el futuro y disfrutamos de ese inicio. Siento que es así como las cosas van a estar bien a medida que avanzamos en esta pandemia. Estoy segura que al igual que yo, todas ustedes están esperando ver ese final y salir al otro lado de este periodo de cuarentena y podernos preguntar, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestro crecimiento personal en nuestro caminar espiritual con Cristo? El tema que estaremos viendo en este subrayado bíblico, vamos a centrarnos en algunos versículos que nos ayudarán con este fin, en cómo podemos crecer, cómo podemos ser una mejor versión de nosotras, una mejor tú. Si ustedes desean, en la parte de adelante de nuestras Biblias, en las páginas en blanco o en las páginas de atrás, como ustedes desean, vamos a escribir el tema de este estudio. Yo lo tengo en la parte de adelante, pero como les digo, es como ustedes les parezca mejor. Vamos a estar viendo algunos versículos rápidamente y les explicaré qué tienen que resaltar, qué tienen que subrayar, qué notas vamos a tomar en nuestras Biblias y sobre todo a recordarles ese enfoque de esos versículos que estaremos viendo. Ustedes pueden tomar las notas y subrayarlo o personalizarlo como ustedes les guste. Recuerden, esta es su Biblia y qué mejor oportunidad de hacer de esta práctica una buena herramienta de estudio, ¿verdad que sí? Así que nuestro primer paso será escribir en la hoja en blanco, en la página en blanco de nuestra Biblia, el tema del estudio, que es una mejor versión de ti. Entonces, vamos a escribir entre paréntesis las iniciales para poder identificar este estudio. Las iniciales que estaremos utilizando es MT. Y vamos a escribir al lado el primer versículo que estaremos viendo juntas y es Filipenses capítulo 3, versículo 12 al versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al versículo 14. Muy bien, una vez que estén allí en Filipenses capítulo 3, vamos a ir al versículo 14 y en el versículo 14 vamos a encerrar en círculo el número 12, Y en la parte de arriba vamos a escribir las iniciales para identificar este estudio, MT. MT. Pues muy bien. Vamos a leer juntas este pasaje. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14 y dice así:
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, empezamos con estos pasajes porque es bueno pensar en quién escribió estos versículos y por supuesto es el apóstol Pablo. Piensa en lo que sabemos sobre Pablo. Él era un hombre altamente educado. Nos enumera en la palabra incluso todo el entrenamiento que tuvo sentado a los pies de Gamaliel, todo el entendimiento educativo, todas las prácticas judías, todas las experiencias que él tuvo, la conversación que tuvo con Jesús. Todas estas cosas es las que sabemos sobre Pablo. Y sin embargo, él aún comprende que todavía no está allí. Él quiere continuar mejorándose a sí mismo y usa palabras para proseguir, seguir adelante, como leímos en el versículo 12. Si deseas, pueden encerrar en círculo o resaltar la palabra proseguir. Proseguir. Y en el margen, el espacio que tengan en el margen, vamos a escribir el significado de la palabra proseguir. El significado de la palabra proseguir es avanzar rápida y decisivamente hacia un objetivo. Avanzar rápida y decisivamente hacia un objetivo. Y esta, hermanas, era la mentalidad que Pablo tenía. Eso era lo que él se esforzaba por hacer. Estaba decidido a seguir adelante, a proseguir. Y nota las dos formas que dice que lo hace. En el versículo 13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Así que si ustedes desean, pueden subrayar esas dos frases. Por olvidando lo que queda atrás, Pablo quiere seguir. Él está decidido a seguir adelante. Él ha decidido hacer esos cambios para hacer estas mejoras y lo hará olvidando todas esas cosas que dejó atrás. Tal vez, mi hermana, ustedes hayan pasado por algunas cosas en su pasado, que no están satisfechas, no se sienten orgullosas y hayan tenido o hayan intentado hacer esa mejora, pero no ha durado por mucho tiempo. O tal vez están luchando todavía con esas situaciones o esos problemas. Pero ¿qué es lo que nos aconseja aquí Pablo? Nos dice, olvídate de todo eso y sigue adelante. Avanza a lo que se aproxima, a lo que se avecina rápida y decisivamente hacia ese objetivo. Y eso es lo mejor para ti. Muy bien, al final del versículo 14 vamos a escribir el siguiente versículo que veremos juntas. Y el siguiente versículo que veremos juntas es Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Una vez que estén en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, recuerden, vamos a circular el número 2, a encerrar en círculo el número 2 y vamos a escribir en la parte de arriba o al lado, como a ustedes les parezca mejor, las iniciales con las que vamos a identificar este estudio y es MT. Muy bien, leamos juntas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, mis hermanas, en este versículo primero
vamos a encerrar la palabra o resaltar la palabra transformaos. Transformaos. Y si tienes espacio en el margen, vamos a escribir el significado de esa palabra. Vamos a escribir el significado de transformaos. Y significa cambiar de manera que sea visible para los demás. Cambiar de manera que sea visible para los demás. Eso es lo que significa transformaos. Lo interesante de esta capacidad es poder cambiar de manera que otros puedan verlo, y es allí donde comienza todo. Observa cuál es la frase justo después de transformado y subráyala. ¿Qué nos dice? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Subrayemos esa frase. Este es un objetivo de un mejor comienzo en la mente, que es en donde la transformación tiene lugar para cambiar de una manera que sea visible para los demás. ¿Y comenzará dónde? En la renovación de nuestra mente. Con una mente renovada, el creyente, el cristiano, sabrá lo que Dios desea para su vida y vivirá conforme a la voluntad de Dios. Es realmente interesante, mis hermanas, que la idea es que pongamos en práctica la voluntad de Dios. Mientras estudiamos su palabra, descubrimos cuál es su voluntad y la ponemos en práctica en nuestras vidas. Entonces, nos probamos a nosotras mismas y a los demás que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Me encanta, hermanas, cómo esto es un ciclo de motivación continuo de crecimiento. Estamos cambiando la forma en que pensamos al renovar nuestras mentes, permitiéndonos cambiar o transformarnos de manera que sea visible para otros, para los demás. Estamos poniendo la voluntad de Dios en práctica. Y mientras lo hacemos, mis hermanas, continuamos probándonos a nosotras mismas que esta manera es buena, es agradable y perfecta. Y otros van a poder ver eso junto con nosotras, esos cambios. Muy bien, al final del versículo 2 vamos a escribir el siguiente versículo que veremos juntas, y es Filipenses capítulo 2, versículo 2 al versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al versículo 8. Recuerden, una vez que estemos en Filipenses capítulo 2, vamos al versículo 2 y lo vamos a subrayar, a circular, perdón, y le vamos a escribir las iniciales del estudio, MT, para así poder identificarlo. Muy bien, leamos juntas. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es un pasaje más largo, pero solo vamos a ver un par de cosas en el mismo. Lo primero que me gustaría que subrayen es la forma conjugada del verbo sentir. En el versículo 2, sintiendo, vamos a subrayar esa palabra, sintiendo. A ver, para ustedes, ¿qué significa sentir? Sentir es experimentar una sensación, ¿verdad? Pero en la Biblia
viene de la palabra froneo, que significa ejercitar la mente, esta manera de pensar, ser de la misma mente, tener un mismo pensar. Ahora, en el versículo 3 vamos a subrayar con humildad, con humildad. Y aquí quiere decir que conlleva una actitud mental, pensar de forma humilde. Y ahora, en el versículo 5 vamos a subrayar la palabra sentir. Lo que realmente dice es este pensar. Y hemos visto entonces este concepto 3 veces en este pasaje. Así que acabamos de hablar sobre cómo la transformación comienza como renovando nuestras mentes. Ahora estamos mirando otro pasaje que pone un gran énfasis en esta idea de nuestra mentalidad y notamos que lo vemos vinculado a la palabra sentir, que es acerca de nuestra mente. Debemos tener la misma mente, tener la humildad mental, tener la mente que tuvo Cristo. Así que vamos a subrayar esas frases que nos explican el tipo de mente que se supone nosotras debemos de tener. Agrega en el margen entonces también la palabra sentir. Aquí es pensar. Sentir es pensar. Ahora vamos a observar en el versículo 7 que dice, se despojó a sí mismo, afirmándonos la mentalidad que tuvo Cristo. Luego, en el versículo 8, se humilló a sí mismo. Y nota, amada hermana, cómo en el versículo 8, este acto de humildad es de suma importancia. Él se hizo humilde sin importar el costo. De esta manera, Él obedeció al Padre. Y hermanas, este es nuestro objetivo. Si pensamos en un buen objetivo de este lugar al que queremos llegar con determinación y decisión, es que tengamos una mentalidad que obedezca la voluntad de Dios sin importar el costo. Jesús pudo hacer eso, pero solo porque se humilló a sí mismo. Primero nosotras tenemos que hacer eso. Y luego dice que se hizo obediente hasta el punto de morir, incluso una muerte tan cruel como lo fue la cruz. Para ser una mejor versión de ti, una mejor tú, debemos iniciar en nuestra mente. Y lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de tener una humildad, una mente humilde. Si no lo hacemos, no vamos a ver las áreas que necesitamos mejorar en nuestras vidas. Al final del versículo 8, vamos a escribir el siguiente pasaje que veremos juntas. Recuerden, al final del versículo 8 lo vamos a escribir y es Efesios capítulo 4, versículo 23 al 32. Efesios capítulo 4, versículo 23 al 32. Ahora, recuerden que una vez que están en el capítulo 4, vamos al versículo 23. La mecánica que tienen que hacer es encerrar en círculo el número 23 y poner las iniciales para identificar el estudio, que es MT. Vamos a leer juntas. Y dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a leer aquí, estamos leyendo el versículo 24 primero. Vamos a resaltar o encierra en círculo la palabra renovaos. ¿Qué quiere decir la palabra renovaos para ustedes? Vamos a resaltar esa palabra o encerrar en círculo. Y en el margen vamos a escribir el significado de esa palabra. Renovaos significa
restaurar, refrescar e incluso conlleva la ida de volver a ser joven, y eso nos los hace pensar en el espíritu de nuestra mente para restaurarlo y refrescarlo para que vuelva a ser joven, como leímos en el versículo 24. Y luego, mientras miramos hacia abajo al final del capítulo, al final del versículo del capítulo, que es el versículo 32, vemos los tipos de cosas que están involucradas en renovarse en la mente. Ser la nueva yo, que implica algunas cosas que debemos dejar de hacer. Puedes ver en los versículos 25 y 26 cosas como hablar mentiras y enfado, pecar en tu enojo. Y también dice en el versículo 29 que no salga de tu boca una palabra corrompida. Mira ahora en el versículo 31 que dice que te quites toda amargura, ira, calumnia. Pon todas estas cosas lejos de ti. Así que hay cosas que debemos alejar de nosotros, de quitarnos encima para renovarnos. Y hay cosas que queremos poner en regla al ponernos la nueva yo. Dice en el versículo 28, haciendo con sus manos lo que es bueno. Así que tenemos algo que compartir con aquellos que necesitan. Y en el versículo 29 dice que pronunciemos palabras que son buenas para la edificación, palabras que dan gracia a quienes escuchan. Y en el versículo 32 vemos cómo debemos ser amables, misericordiosos, perdonadores los unos con los otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. A medida que miramos la lista y que vemos que es una lista bien larga, cada una de estas cosas, ya sea que estemos hablando de cosas que necesitamos eliminar de nuestras vidas o cosas que necesitamos mejorar o implementar en nuestras vidas, cada una de ellas podría ser una lección en sí misma. Cuando lo veamos a la luz de un estudio personal, nos vamos a convertir en una mejor yo. Tal vez al subrayar estos versículos en particular del 25 al 32, podremos centrarnos en todas las áreas que necesitamos ocuparnos, saber cuáles son las cosas en las que tal vez estés luchando, las que debes eliminar por completo de tu vida, o probablemente te darás cuenta de que las cosas que no estás haciendo por los demás, que no estás haciendo por ellos, las cosas que entonces debes agregar a tu vida y así ocuparte. Vamos a subrayar esas cosas con una humildad mental, como vimos en Filipenses capítulo 2, hace unos minutos. Una vez que hayas hecho eso, al final del versículo 32 vamos a escribir el siguiente pasaje que veremos juntas. Y el siguiente pasaje que vamos a ver juntas es Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Cuando tengas un pasaje que tenga el inicio del capítulo, así vemos que no van a encontrar, no van a ver el número 1 porque está el número del inicio del capítulo, pues no hay ningún problema. Ahí mismo al inicio del capítulo vamos a poner las iniciales para así identificar el estudio. Vamos a poner las iniciales MT. Muy bien, vamos a leerlo juntas. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Puedes notar aquí el patrón dado con respecto a lo que hemos estado estudiando? Claro que sí. Vamos a enfocarnos continuamente en renovar nuestras mentes para ser una mejor tú, una mejor versión de nosotras. Vamos a encerrar
la palabra poned la mira, o la pueden resaltar, poned la mira. Y luego, si tienen espacio en el margen, vamos a escribir el significado de esta palabra, de esta frase. Y puede que tal vez te parezca interesante. Y es que poned la mira en el griego es la misma palabra que estudiamos en Filipenses capítulo 2. ¿Recuerdan? La palabra froneo, que significa ejercitar la mente, tener una opinión, pensar, ser de la misma mente. Entonces, ¿en qué debemos poner la mira? ¿En qué debemos ejercitar nuestra mente? Bueno, podemos subrayar las siguientes frases en ese texto. Buscad las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Vamos a subrayar esas dos frases. Muy bien, aquí el apóstol Pablo nos está mostrando aquí dos tipos de mentalidad. Quienes piensan celestialmente en las cosas espirituales, en las cosas de arriba, y también en los que piensan en las cosas temporalmente, en las cosas que están en la tierra. Es fácil ver esto, hermanas, que hay un gran contraste y dos mentalidades completamente opuestas. Pero vemos lo fácil que es quedar atrapada y concentrarse en las cosas de la tierra, especialmente en estos momentos que estamos viviendo. Cuando a veces parece que las cosas están fuera de control y si podemos ver últimamente las cosas están más locas, están sucediendo cosas muy raras. Este año las cosas han cambiado. Una cosa tras otra, es fácil entonces quedar atrapada en esas cosas terrenales y también en ese tipo de mentalidad de quienes nos rodean en el mundo. Podemos pensar claramente y ver lo que el apóstol Pablo nos está exhortando. Él nos exhorta a que pongamos nuestra mirada, nuestro pensar en las cosas de arriba. Nuestras opiniones, mis amadas hermanas, determinan si ponemos nuestra mirada, si pensamos en las cosas de arriba y por tanto la forma en que enfrentamos a lo que ocurre aquí en la tierra. Tiene mucho que ver en dónde está puesta nuestra mente. Mucho se habla en nuestros días sobre el COVID-19, sobre política, sobre conspiraciones, racismo, disturbios. Algunos dicen sí, otros dicen no. Algunos callan, otros dicen tal vez, pero ¿dónde debe estar nuestra mente enfocada? Debe estar enfocada en las cosas de arriba, en lo espiritual. Queremos y debemos ver las cosas con los ojos celestiales, espirituales, teniendo en cuenta cómo nos afecta el panorama general, espiritual, eternamente, el destino del alma. Esa es la opinión que debemos tener y para tenerla mejor vamos a determinar de antemano que nuestra opinión sobre las cosas de arriba y vamos a poder poner ese balance entonces sobre todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor aquí en la tierra. Al final del versículo 2 vamos a escribir el siguiente versículo que veremos juntas. Recuerda, al final del versículo 2 vamos a escribir el versículo siguiente y es Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6. Y entonces vayamos al texto. Recuerdan, cuando están allí en el versículo 5, van a cerrar el círculo, el número 5, y vamos a ponerle las iniciales de nuestro estudio, MT. Estaremos viendo estos dos versículos para este estudio en particular, pero ustedes pueden continuar
a través del capítulo para cuando tengan un estudio propio personal y van a ver cómo continúa hablando sobre la mente. Vamos a ver, ustedes pueden ver la palabra piensan en el versículo 5. Sí, es la misma palabra, hermanas, que vimos, que estudiamos sobre froneo. ¿Recuerdan lo que significa? Ejercitar nuestra mente. Pero, sabes que en el versículo 6 vamos a encontrar la palabra basada en esta 2 veces. Es la palabra griega fronema, que significa literalmente inclinarse mentalmente hacia algo, un propósito o intención. ¿Cuál crees que es la palabra en español a la que fue traducida? Piénsalo brevemente. Sí, es la palabra ocuparse. En la Biblia de las Américas se traduce como la mente puesta. ¿Ves todo esto que estamos viendo? De donde se trata, tenemos que tener puesto nuestros pensamientos. Vamos a resaltar o encerrar en círculo estas palabras. Ocuparse. Muy bien, sigamos adelante y vamos a ver en el versículo 6, vamos a subrayarlo. Ocuparse del espíritu es vida y paz. Vamos a subrayar esa frase. Entonces aquí tenemos otro contraste. Aquí entre una mentalidad como en la carne y una mentalidad en el espíritu. De modo que a medida que nos transformamos al renovar nuestras mentes, teniendo la mente de Cristo, aquí vemos un mayor énfasis en la mente y tenemos que hacer una introspección, una reflexión personal, para así que podamos ver en general cuál es mi forma de pensar, en qué se concentra mi mente, cuál es mi opinión, si es sobre las cosas carnales o si es sobre las cosas espirituales. Simplemente las cosas espirituales son vida y paz. Una vez más, vemos qué buen objetivo es. Estamos tratando de hacernos mejores. Así que, ¿cómo podemos saber si ocupamos nuestras mentes en las cosas del espíritu? Para ello, hermanas, vamos a ir al próximo pasaje que veremos juntas, que vamos a estudiar juntas. Y recuerden, al final del versículo 6 vamos a escribir Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 25. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 25. Ya, como recuerdan, una vez que estamos en el capítulo 5, ya saben cuál es la mecánica, que vamos a encerrar el círculo, el versículo 16, y vamos a poner las iniciales ya sea arriba o al lado de nuestro estudio, MT, para así poderlo identificar. Muy bien, vamos a leerlo juntas. Y dice así: Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejante a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí, mis hermanas, podemos ver la conexión que hay en relación en donde está nuestra mente enfocada. Mira cada uno de los versículos y encierra en círculo aquellas palabras que hacen referencia al Espíritu. ¿Vamos a encerrar en círculo o vamos a resaltarlo? Por ejemplo, en el versículo 16 es andad en el Espíritu. Vamos a subrayarlo, a encerrarlo en círculo o resaltarlo, como a ustedes les parezca mejor. En el versículo 18, guiados por el Espíritu. Igual haremos lo mismo, encerrarlo en círculo o resaltarlo. En el versículo 22, el fruto del Espíritu. Vamos a encerrarlo en círculo o resaltarlo también. Y mira qué ocurre 2 veces en el versículo 25. ¿Qué nos dice? Vivimos por el Espíritu y andamos también por el Espíritu. Vamos a hacer lo mismo igual, a subrayarlo o resaltarlo, a cerrar en círculo, perdón. Así que nuevamente estamos tratando de determinar cómo sabemos si tenemos una mentalidad en el Espíritu. Bueno, ¿puedes ver cómo inicia y cómo termina nuestro pasaje de este estudio? Los versículos del 16 al 25 contienen la idea de andar en el Espíritu, como si fuesen 2 sujetalibros. Están encerrando este pensamiento. Vamos a subrayar o resaltar la frase en el versículo 16. No satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a subrayarla. No satisfagáis los deseos de la carne. En la Biblia de las Américas dice, no cumpliréis. Al seguir leyendo, vemos ejemplo de lo que involucra seguir en esos deseos. Vemos aquí como el inspirado escritor nos afirma que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo contrario, si andamos en el Espíritu, podemos saber cuáles son las acciones de los frutos del mismo, tal como leemos en el versículo 22 y 23. ¿En qué debemos entonces involucrar o ejercitar nuestras mentes? ¿En qué creen ustedes que debemos ejercitar nuestras mentes? Pues debemos ejercitarla en amor, en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Y qué dicen los versículos 24 y 25? Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Puedes pensar en estas cosas? Pues claro que sí. Y puedes ocupar nuestras mentes en ellas. Ocupar nuestras mentes en ellas, hermanas, nos alejan de todo el ruido que nos rodea en este mundo. Así que podemos tener un pensamiento claro sobre cómo enfrentar desafíos que la vida entonces nos presenta, esforzándonos como por vivir una vida que se caracteriza por el amor y el gozo, esforzándonos también por vivir en paz, paciencia, promoviendo ambas con los demás, incluso si a los demás no les gusta. Siempre podemos buscar oportunidades para compartir la benignidad, benevolencia, bondad, gentileza, fidelidad. Todo empieza, hermanas, con nosotras mismas, valorando la importancia de la mansedumbre y dominio propio. Todos estos frutos del Espíritu son esenciales en mi perseverancia hacia esa mejor yo, esa mejor versión de mí. Debo hacer los rasgos propios de mi persona que al vivir en base a ellos, los demás
puedan verlos y ver el valor de ellos para ponerlo entonces en práctica ellos mismos. Es así, amada hermana, como andamos por el Espíritu. Hemos visto aquí varios versículos y es notable que cuánto de ellos se enfocan en nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Y recuerden, es allí donde comienza todo, a convertirse en una mejor determinación de nosotras, esforzándonos hacia este objetivo y mirando nuestras propias vidas, para preguntarnos, ¿estoy viviendo de acuerdo con la tierra o pensando en las cosas de arriba? ¿Estoy comprometida con las necesidades de la carne o estoy andando por el fruto del Espíritu? Hay tanto que podemos centrarnos, hermanas, y trabajar para ser una mejor versión de mí. Ni siquiera vamos a tener entonces, si estamos ocupadas, no vamos a tener el tiempo de estar viendo lo que sucede alrededor de nosotras. La belleza de todo esto es que, aunque esto pueda sonar un poco egoísta, si yo me enfoco en mí para mejorarme a mí misma y enfocarme en mí misma porque quiero ser una mejor versión de mí, al ocuparme en todas estas cosas, estoy levantando a quienes están en el mundo y así, afirmándonos en Cristo, estamos dando esa oportunidad de ver algo mejor que todos los demás, que ellos están viendo a nuestro alrededor. Recuerden, nos están mirando. Enfocándonos en estos versículos y humillándonos al llevar a cabo estos cambios, nos estaremos esforzando en ser mejores versiones de nosotras para enfrentar esa nueva normalidad, haciendo de la misma mejor de la que ya ha sido, dejando todo en mano de Dios, siendo sus siervas humildes y dispuestas. No sabemos, hermanas, lo que el resto del año nos traiga, pero de lo que sí estamos seguras es que Dios tiene todo bajo control. Y lo que sea que traiga el año, utilicémoslos para renovarnos y mejorar mucho más, especialmente en la forma en que pensamos, estar siempre enfocadas en las cosas de arriba. Que Dios me las bendiga ricamente, mis hermanas, y espero que cada una de nosotras podamos poner en práctica esto que hemos aprendido. Que Dios nos bendiga al esforzarnos cada vez mejor para poder ser una mejor versión de nosotras. Que Dios me las bendiga y a Dios sea la gloria. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.